conectado a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Son las 7 de la mañana, 6 minutos. Atención que ya tenemos a esta hora con nosotros el comunicador social y periodista de la UCP, consultor político, Fabián Gómez Caro, candidato independiente a la alcaldía de Pereira por el Movimiento Ciudadano Pereiranízate. Así que le damos la bienvenida, Fabián. Buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Álvaro. Muy buenos días, Germán, a toda la audiencia. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Le doy los muy buenos días a Fabián, que ha estado con nosotros acá en otras oportunidades, pero no como candidato a la alcaldía de Pereira, sino como consultor político. Usted ha venido asesorando campañas acá en Colombia, en otros países. Ese salto de asesorar candidatos a ser candidato, ¿cómo es esa transformación ahí? ¿Cómo es esa metamorfosis? Pues Germán, eso en lo personal ha sido un gran reto. Yo he venido, como lo dices, desde hace muchos años trabajando en mi actividad como consultor, como asesor, en campañas, en gobiernos. Y ahora pues el rol de candidato es otra cosa. Pero pues digamos que lo he asumido con mucho compromiso, con el amor profundo que tengo por esta tierra, por los pereiranos, y también pues como con la convicción de que esto es lo que debo de hacer, muy determinado a participar en este debate electoral. Y yo creo que la gente, las personas que lo rodean a uno, lo van encauzando y lo van a uno, pues en mi caso, como orientando para hacer esta labor como candidato de la mejor manera. ¿Quién es Fabián Gómez Caro? Bueno, yo me estoy presentando a los pereiranos como un pereirano que ama su ciudad, como un pereirano que está preocupado por lo que está ocurriendo en la administración municipal, que está preocupado por lo que es evidente en nuestra ciudad y es, digamos, un notorio deterioro en algunos temas como la política social, el tejido social que vemos se está fracturando. Nos preocupan los temas pues, que seguramente todos los ciudadanos pereiranos comparten con relación a la movilidad, no solamente en Pereira, sino en el área metropolitana. Nos preocupa el alto indicador de consumo de sustancias psicoactivas, que es un problema no solamente individual para quienes están en esa problemática, sino familiar, de los núcleos familiares que tienen personas o jóvenes en esta problemática. Pero también nos preocupan las formas en las que se está conduciendo la ciudad. Ya son 8 años, Germán, de el grupo que hoy gobierna a Pereira y que vemos que no hay resultados contundentes. Nos preocupa la situación fiscal del municipio, el nivel de endeudamiento al que han llevado al municipio de Pereira, eso también es preocupante. Disculpe que le interrumpa, Juan Pablo Gallo llegó proponiendo el cambio hace 7 años y logró ser alcalde de Pereira y montó alcalde, al actual alcalde Carlos Alberto Maya. ¿Usted cree que ya es la hora de cambiarnos a ellos? Eso es lo que estamos nosotros planteando. Vamos a hacer un debate y vamos a proponerle un debate a ese grupo que hoy gobierna la ciudad y que lo hace desde hace 7 años. Ya estamos en desarrollo del 8º. Y pues vamos a preguntarles cuáles son los argumentos que ellos tienen para insistir en que debe ser elegido alguien de ese grupo, y nosotros vamos a presentar los que nos corresponde, donde pensamos que no son la alternativa hoy que la ciudad reclama. Creemos que esas promesas que se hicieron desde hace 8 años en esa campaña del cambio no se cumplieron, y vamos a hacer el repaso tema a tema de esas promesas y de lo que efectivamente se hizo y de lo que hoy estamos viviendo los pereiranos, y que es una realidad que más allá de las cifras es lo que hemos encontrado está en el sentir de los pereiranos. Y a en su propósito mayoría de esas cifras, y usted que es un analista político, un consultor político,
¿Qué decir, por ejemplo, que Juan Pablo Gallo está en su gobierno 4 años, sale, aspira al Senado de la República y saca la votación más grande históricamente en Pereira, un respaldo, sacar en Pereira más de 60.000 votos? Y ese respaldo popular que se le dio no solamente en Pereira, sino que eso se expandió por el resto de Risaralda y por el resto del país hasta llegar a más de 140.000 votos. Eso ¿qué le dice eso? Porque eso significa que lo hizo bien, que no lo hizo mal. Yo no lo veo así, Germán. Yo creo que el proyecto político del cambio fracasó como gobierno, ¿cierto? Y de eso pues hay suficiente evidencia. El hecho, por ejemplo, de que hoy tenga el alcalde con la peor calificación en materia de favorabilidad y de percepción de los ciudadanos en la historia de nuestra ciudad es un indicador que vale la pena recordar. Pero yo creo que ese gobierno fracasó también en política social, fracasó en planeación, tiene unos serios cuestionamientos en materia técnica en las obras que han realizado de mayor importancia, que la veremos si a ustedes les parece en unos minutos para no salirme de tu pregunta. Yo creo que también fracasó en lo político porque ha generado desde que inició ese proyecto, hermano, una crisis política que le ha costado mucho a este territorio. Hay una realidad que hemos venido nosotros mencionando que tiene que ver con los proyectos que se gestionan en Bogotá, Germán. Usted fue senador, usted fue congresista y usted sabe de la importancia que tiene para los gobiernos territoriales caminar de la mano de los congresistas en Bogotá para lograr el impulso y el respaldo a los proyectos que se presentan con iniciativa territorial ante el gobierno nacional. En eso todavía hay una deuda enorme por parte de ese grupo. No hay ni siquiera proyectos relevantes en fases importantes que permitan hoy uno hacerles impulsos del gobierno. Yo en lo que creo que sí siguen siendo muy exitosos, y eso es lo que mencionas, es en lo electoral. Yo creo que es un grupo que se volvió exitoso ganando elecciones, y digamos que en lo personal, para mí eso tiene una razón más para presentarme como candidato. Aquí tenemos que enfrentarlos con la misma forma en la que ellos diseñan, planean, desarrollan técnicas para el proceso electoral. Y yo creo que en eso los otros grupos que los han enfrentado les ha quedado faltando también, hermano. Yo sí creo eso. Entonces vamos a darles una pelea a nivel técnico, a nivel político, pero también a nivel electoral. Sería, por ejemplo, correcto decir que Juan Pablo Gallo hizo una muy buena administración, porque es que no se puede desconocer que recibió un respaldo masivo de la gente como senador de la República, Fabián, y usted sabe que eso es cierto, pero que es que en estos últimos 3 años la cosa ha cambiado. ¿Eso es correcto o usted cree que eso viene mal desde hace 7 años? No, miremos por ejemplo en materia de infraestructura física, infraestructura vial, que ahí yo creo que uno puede encontrar pistas para eso. El gobierno de Gallo recibió de los gobiernos anteriores una proyección de unas obras que él concretó y que fue él quien las inauguró, pero no le corresponden a su gobierno, no es iniciativa de su gobierno. Nosotros estamos haciendo un balance, por ejemplo, en materia de infraestructura vial que nos permite afirmar que Pereira tiene un rezago de 8 años en esa línea. Les hemos hecho el inventario y, por ejemplo, una ciudad como Pereira que en 8 años planee solamente 3 obras de importancia, eso deja mucho que decir y las hemos enunciado particularmente. Se las menciono. La glorieta de Corales, muy cuestionada, no resolvió el problema de atasco que hay en ese sector, es una de ellas. La segunda tiene que ver con la obra en San Mateo, aún en ejecución, debió haber sido entregada en el mes de diciembre y las noticias que estamos recibiendo por parte de ese gobierno es que tienen complicaciones en el cronograma y en la obra. Lo que entendemos es que les va a tomar mucho tiempo más hacerla y será hacia el cierre de este año que la entreguen. Esa pregunta se la hicimos la semana pasada al gerente del aeropuerto, Francisco Valencia, y la respuesta que nos dio es que hubo que hacer unas obras adicionales, porque ellos venían anunciando que en el mes de noviembre o diciembre de 2022 entregaban las obras, y parece que van a demorar todavía unos buenos meses. Y esa era como la explicación que él daba, de que se iban a hacer, o se estaban haciendo
unas obras adicionales y que se han encontrado con un problema también ahí en los suelos, pero el retraso de la obra es evidente. Exactamente, entonces esa es la segunda obra vial de importancia que están desarrollando y pues ya mencionas el estado que tiene esa obra. Y la otra es la de los colibríes, pues que también ha sido muy cuestionada, además pues por la decisión que le aprobó el Consejo de Pereira al alcalde de endeudamiento para en parte desarrollar la segunda etapa de esa obra de los colibríes. Pero entonces el punto para no salirnos de él es que una ciudad como Pereira, que en 8 años tenga solamente proyectadas esas 3 obras y 2 de ellas pues con problemas en sus cronogramas y con retrasos en su ejecución, pues nos deja mucho que pensar y esa es la realidad. En los 4 años que mencionabas, Germán, del gobierno de Gallo, se hicieron entrega de unas obras importantes, pero venían ya proyectadas por los gobiernos anteriores. Entonces eso también explica en parte, Álvaro, lo que está ocurriendo en materia de movilidad, en materia vial, en materia de infraestructura en nuestra ciudad. Bueno, recordamos el número fijo para que ustedes que están a esta hora en sintonía del informativo del Eje Cafetero llamen y participen también con nuestros invitados, preguntas, lo que quieran decir o escribir, lo pueden hacer. El teléfono fijo es el 606-342-1050 y está la línea de WhatsApp para que envíen sus audios y mensajes al 312-864-3141. Por ejemplo, por aquí hay un mensaje de Óscar Cruz Ramírez. Dice saludar a Fabián por su aspiración a construir un territorio sin corrupción. Desde nuestra óptica enriquece el debate de sectores que debemos luchar contra la corrupción. Y dice, ¿cómo avisora el panorama político? Bueno, un saludo a Óscar que nos escucha. Con él hemos tenido buenas conversaciones y coincidencias en posiciones políticas, no solo en lo local, sino a nivel regional y nacional. Pues yo avisoro un panorama político muy favorable para los sectores que queremos representar el voto independiente en nuestra ciudad. Avisoro, digamos, un gran escenario de oportunidad para las fuerzas y organizaciones independientes y alternativas al poder político que ha tenido el gobierno de la ciudad durante 8 años, pero tenemos también que ser en esto sensatos y yo creo que es el tiempo ya de empezar a actuar sobre realidades políticas. Nosotros estamos insistiendo en la construcción de una coalición de fuerzas que nos permitan llegar en unidad al debate. Yo creo que eso fortalece y aumenta las probabilidades de quienes esperamos representar esos sectores en esta contienda. Pero cuando digo que debemos ser realistas es porque también veo muchas campañas folclóricas o leyendo, en mi opinión, de manera equivocada o imprecisa el escenario. Si bien es un escenario de oportunidad para una candidatura independiente, no comparto la idea de quienes dicen que la alcaldía es para cualquiera, ¿cierto? Yo creo que aquí, más allá del escenario electoral, también tenemos que ser realistas y conscientes de que enfrentamos un poder, un gran poder, ¿cierto? Que como lo mencioné ahorita, sabe ganar elecciones, no tiene límites cuando de conservar el poder se trata, y eso implica que nosotros seamos más sensatos y empecemos también a actuar en consecuencia y le demos a los pereiranos la posibilidad, el anhelo, el sueño que tienen de lograr el primer alcalde independiente en nuestra historia como ciudad. Bueno, ahora, ¿por qué pasar de consultor político a candidato, a aspirante a la alcaldía de Pereira? Álvaro, yo, como decía inicialmente, yo estoy seriamente preocupado por mi ciudad. Yo llevo varios años viendo el desarrollo de nuestro territorio, viendo lo que ocurre en nuestra ciudad y creo que nuestra ciudad está yendo por un mal camino. Creo que tenemos un deterioro, como lo mencionaba, en materia social. Los pereiranos están inconformes, hay desesperanza, la ciudad está sucia en muchos sectores y eso ahorita que hemos estado recorriendo los barrios, las calles, hablando con la gente, eso es evidente.
y yo veo un gobierno y un grupo que no está haciendo su tarea bien hecha, no está gobernando y no está enfocada en lo que tiene que hacer. Les menciono más temas pues como para seguir argumentando aquí. Hemos visto en varios aspectos la negligencia administrativa de esta ciudad que le cuesta mucho a nuestro municipio en materia presupuestal. Lo reciente que vimos con la sanción que le puso la DIAN a la empresa de aguas por un proceso que viene desde el 2013, ¿cierto? O la Y declaración que de ya, renta de esa época. exactamente, una declaración de Estamos renta hablando de más de sancionada 8.000 millones de pesos que que generaron. inicialmente empezó en cerca de 1.100, 1.200 millones de pesos y por esa negligencia y por esa falta de diligencia y de gestión ya va en 8.200 millones y eso le cuesta al municipio. Vimos hace unos meses el laudo también con relación a la empresa de Megabús que asciende a más de 50.000 millones y es un fallo que es desfavorable para la administración municipal y es de años también, entonces eso también nos preocupa. Pero no solamente eso, miramos también el tema de la Avenida del Río, porque nos llamaron muchos amigos y nosotros, ustedes lo vieron, nos vinculamos con ese proceso que tiene que ver con las 17 personas que quedaron sepultadas hace un año, ahora en febrero cumplimos un año de esa tragedia para los pereiranos, pero eso era una tragedia anunciada. Desde el año 2013 también la Corte Suprema de Justicia le había ordenado a la alcaldía de Pereira iniciar todas las acciones administrativas para reubicar a todas esas familias y también hubo negligencia administrativa allí que por demás hay que decir, tanto el alcalde Maya como el exalcalde Gallo tienen procesos disciplinarios ante la Procuraduría por esa negligencia. Entonces son una sumatoria de hechos reales, no que Fabián Gómez se los está inventando o que nosotros los estemos pues como creando por fantasía, no son reales, que nos preocupan y nos indican que esta ciudad es necesario ya conducirla de una manera diferente y oxigenar esa alcaldía y ese gobierno. Fabián, es una gama de candidatos y candidatas lo que hay, bueno, mucho precandidato y precandidata, porque los partidos pues tienen dentro de ellos, tienen varias aspiraciones, se está depurando, pero sin duda alguna, ¿cree usted que vamos a asistir a lo de hace 4 años, en donde eran casi 20 precandidatos, candidatos, terminaron 8 hasta el final en la jornada, que eso es, entre otras cosas, muy bueno para la democracia, porque la gente va a tener la opción para escoger? Ese fenómeno estamos viendo, se puede repetir ahora. Su lectura de todas esas aspiraciones, y esa pregunta se la estoy haciendo por lo siguiente. Bajo el precepto divide y reinarás, quienes ostentan hoy el poder, la maquinaria, tienen, digamos, algo en contra, y es un inconformismo, el que usted ha venido mencionando. Pero ese inconformismo se dispersa en todos ustedes como candidatos. Eso sin duda ayuda a la maquinaria a preservar el gobierno, a preservar el poder. ¿Cómo derrotar eso? Germán, eso que estás diciendo es un fenómeno que está ocurriendo no solo en Pereira y Risaralda, sino en todo el país. Recientemente leía unos informes de la MOE donde hacían ese análisis desde el punto de vista democrático y hoy nuestro país, ustedes lo saben, tiene 29 partidos políticos. O sea, eso en nuestra historia política es un capítulo diferente. Habíamos bajado por allá de 64 a 12, pero con la constitución o la creación de movimientos ciudadanos, que terminaron esos movimientos ciudadanos, hoy convertidos en partidos políticos. Es decir, volvimos otra vez a crecer. Exactamente, y no solamente por los movimientos ciudadanos, sino que hemos visto la figura que, pues, que reconocimos con el Polo Democrático y Dignidad, que es la de escindir unas fuerzas de un partido y crear uno nuevo. Y ahí tenemos pues la Fuerza de la Paz, que se escindió de ADA, y tenemos ahorita el reconocimiento y la personería jurídica de En Marcha, pero también tenemos la del Nuevo Liberalismo, la de Salvación Nacional. Unidad Democrática. En total son 29 partidos políticos los que hay en Colombia, pero a eso le sumamos también, en este caso en las elecciones locales, los grupos significativos de ciudadanos, Los que no solamente salen por firmas. exactamente, como el caso de Pereiranízate, no solamente
no solamente para las elecciones de cargos uninominales, sino también las plurinominales de corporaciones, porque también vemos que hay en el caso de Pereira grupos significativos para presentar listas Los a alternativos, consejos. por ejemplo, el actual diputado Daniel Silva salió producto de una alianza de varios partidos alternativos y cada uno montaba ahí dentro de la lista sus candidatos a la asamblea y esa sumatoria los tiene hoy con una curul en la asamblea departamental. Exactamente, digamos que ahí fue una coalición de partidos, pero ahorita lo que también vemos es que se presentan listas a consejos por firmas, por firma. grupos de significativos de ciudadanos. Entonces a lo que te digo, o sea, realmente hay un fenómeno de dispersión política Excesos de que, democracia. que no ocurra, exactamente, no ocurre solamente en Pereira ni Risaralda, sino que es un fenómeno que estamos Nacional. viviendo en el contexto nacional. Ahora, desde el punto de vista estratégico político que lo mencionas, pues lo que nos ocupa a quienes estamos en las contiendas es tratar de llamar a la unidad, lo mencionaba ahora, nosotros tenemos un gran reto, adicional a dos más que nos hemos propuesto, como es la consecución de 100.000 firmas, el respaldo de 100.000 peregrinos que respalden esta candidatura, como es el reto también de construir un plan de gobierno. Tenemos uno tercero que es el de lograr una gran coalición de fuerzas independientes y alternativas para la alcaldía de Pereira. Usted acaba de mencionar Pereiranízate. ¿Qué significa eso? Hermano, nosotros en esta decisión de trabajar por nuestra ciudad, de empezar como a construir un proyecto político de cara a la alcaldía de Pereira, encontramos algo que nos llenó el corazón y es el orgullo pereirano, el amor que sentimos quienes habitamos esta tierra por nuestra ciudad, ¿cierto? Nos sentimos orgullosos de nuestra historia, de nuestros valores cívicos, de la solidaridad que encontramos entre nosotros mismos y que nos permite muchas veces superar las crisis y los momentos difíciles que en nuestra historia hemos vivido. Y de allí nace Pereiranízate. También vimos la necesidad, Germán, de reconocer el liderazgo de personas que diariamente hacen obras maravillosas, que impactan socialmente, en lo deportivo, en lo cultural, y que muchas veces no se visibilizan. Entonces, Pereiranízate tiene de origen un profundo orgullo pereirano, un profundo amor por nuestra historia, por nuestros símbolos, un profundo amor, digamos, por personas que diariamente hacen de nuestra ciudad un mejor lugar para vivir, y eso es lo que hemos querido nosotros, digamos, que resaltar desde esta iniciativa ciudadana y desde este colectivo que construimos inicialmente con un objetivo cultural y social y posteriormente como movimiento ciudadano político para presentarnos a la alcaldía de Pereira. ¿Cuál es ese mensaje finalmente a todas las personas que lo están viendo, que lo están escuchando y el por qué realmente querés ser el próximo alcalde de la ciudad de Pereira? Germán, yo creo que es importante decirle a todos quienes nos escuchan que este es un año electoral, este es un año de debate político, nos debemos de ir preparando para ese momento. Yo creo que este año se toman decisiones trascendentales para nuestras vidas, para nuestros territorios, y pues esa es como la primera invitación, a que nos conectemos, a que estemos atentos a los temas que nos interesan a todos. Pero además de eso, decirles que aquí lo que estamos nosotros viendo es que más allá de las candidaturas y del número de candidatos que se presenten o nos presentemos a esta contienda por la alcaldía de Pereira, lo importante para nosotros es destacar que aquí va a haber, yo creo que, el enfrentamiento de dos formas de ver la realidad política, social y electoral en la ciudad, de quienes van a buscar continuidad en su gobierno, y hay personas que se sienten representadas por ese sector, y hay personas que defienden y tienen argumentos para decir que ese proyecto debe de continuar 4, 8 años más o 16 años más, es porque ellos, como que también hemos visto, tienen una idea de perpetuidad en el poder, ¿cierto? Entonces hay personas que comparten eso, y estamos los que definitivamente estamos desarrollando una oposición a ese sector,
porque consideramos que no es lo que nuestra ciudad merece, que no están conduciendo la ciudad correctamente y que definitivamente aquí hay un mal gobierno que debe ser reemplazado por uno bueno. Y ahí estamos otras personas que debemos de dejarle claro ese mensaje a los pereiranos. Y esa es una tarea que tenemos en la construcción de la coalición, Germán. Y yo se las he pedido y aquí se las repito públicamente. Quienes quieran aspirar y a ser representantes de estas fuerzas alternativas independientes, pues déjenle claro a los pereiranos su posición. Y quemen barcos y tomen distanciamiento de ese gobierno y háganle cuestionamientos. Porque es que lo que nosotros venimos haciendo como oposición no es de ahora. ¿Y cuál sería la fórmula para que en esa coalición se conviertan todos en un solo candidato? ¿Cuál sería ese instrumento? Ese es uno de los temas que no se ha definido, Pero que es el como mecanismo. consultor político, como asesor político que ha sido, ¿qué recomienda? ¿Qué La- cree que es lo correcto? Yo creo que lo correcto es que sean los pereiranos los que nos indiquen eso. Usted Esto está es de hablando realidades. Una consulta popular. No, yo considero que es una encuesta, porque esa es la herramienta, digamos, que mejor expresa las intenciones de los pereiranos. Ya sabemos, ¿cierto? Fabián, que la gente tiene cierta animadversión por las encuestas porque las amañan. Es decir, el que las contrata las paga y eso puede ser manipulado. Si usted fuera y se sometieran a una encuesta, ¿con quién se haría? Mire, es que entre otras cosas recuerdo mucho cuando formamos el pacto de Guacarí. No sé si debes recordarlo muy Sí. bien. Y ahí teníamos esa preocupación. Entonces lo que se hizo fue decidir ir con 2 firmas encuestadoras. Creo que fue Napoleón Franco y, a ver, no me acuerdo, Yanqueslovi creo que fue la otra, sí. Y lo que se hizo era promediar. Se sacaban los 2 resultados y se promediaban. Y en el promedio, ahí fue donde salió Marta Elena Bedoya, ganándole a Ernesto Zuluaga, al mismo John Jairo Velázquez Cárdenas, que participaron en ese proceso. Y terminó ya de candidata y terminó de alcaldesa de la ciudad de Pereira. Eso fue un éxito porque no se dejó a una sola firma, sino a 2 firmas. ¿Eso podría llegar a volver a funcionar? Yo sí creo que ¿O funcione. con qué firma encuestadora puede funcionar? Yo eso creo a usted que le no inspire se confianza? trata de definir una sola firma, Germán. Yo creo que las encuestas, como todo proceso, se van a ir haciendo públicas, ¿cierto? Y más allá de una u otra, las encuestas tendrán que ir reflejando la realidad, Germán. Yo creo eso. Más que... Usted está hablando es de percepción. Exactamente. Una percepción que ya... Que es una percepción que nos irá dando cuenta del desarrollo de las campañas y del impacto, la favorabilidad o no que se van teniendo esos proyectos Pero entre los tiene que pereiranos. haber una encuesta seria, una Exactamente, definida, lo que yo sí les he para dicho poder es, tener venga, un resultado. yo les he dicho, los procesos políticos y las campañas tienen que desarrollarse, ¿cierto? Sí. Eso no puede ser una encuesta que uno tome en este momento, pues para ese tipo de decisiones me parece desacertado, ¿cierto? Porque las campañas no han iniciado, ¿cierto? Entonces yo veo hoy candidaturas y campañas haciendo cálculos con datos de hoy. Me parece errado, porque las campañas aún no inician, ¿cierto? Pero Apenas las está dejamos iniciando. desarrollar y será en el desarrollo de las semanas, de los meses, Las que que iremos vayan viendo diciendo. cuáles son las realidades y cuáles de esas propuestas son las que más están calando entre los pereiranos y más aceptación están teniendo. A eso es a lo que yo me refiero. Yo creo que esa es la más real, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, yo no respaldo la propuesta que hay sobre la mesa de una consulta popular, porque hay experiencias que nos indican que esa no es la mejor forma, ¿cierto? Lograr movilizaciones en unas épocas... Es bien costoso, bien dispendioso eso. Exactamente, entonces yo a eso no le apuesto, yo más bien los invito a que desarrollemos las campañas, eso sí, se los he repetido y aquí aprovecho para repetírselos públicamente, déjenle claro a los pereiranos en dónde están parados, ¿cierto? Porque uno no puede estar jugando a prenderle una vela a Dios y una vela al diablo, ¿cierto? Eso es lo que hemos dicho y aquí estamos pues como para ayudar a construir y en un diálogo muy permanente con todos esos sectores, pero siempre desde la oposición a este gobierno que lleva ya 8 años gobernando nuestra ciudad. Bueno, a Fabián Gómez Caro, candidato independiente a la alcaldía de Pereira por el Movimiento Ciudadano Pereiranizate, pues mil gracias por acompañarnos, un feliz fin de semana. Muchas gracias a ustedes, un abrazo para todos los oyentes y un placer siempre Y compartir acá mesa lo con vamos a ustedes. tener en varias Les agradezco oportunidades mucho. hablando de sus propuestas de gobierno, Fabián.
Muchas gracias. Bueno, vamos a nuestra pausa.